Siguiendo el tema del mes, creciendo en sabiduría, como hemos cantado: oh Señor, dame más sabiduría. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8, del 1 al 8. Puesto de pie, leemos la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versos 1 al 8. Y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos por la iglesia. Gracias porque podemos venir a escuchar tu palabra cada domingo y que nuestros oídos estén atentos, nuestro corazón esté dispuesto a oír lo que tu Espíritu quiere decirnos. Señor, danos sensibilidad a la voz de tu Santo Espíritu. Transforma nuestras vidas. Oh Señor, que en este día seamos llenos de tu sabiduría. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. He titulado el mensaje de hoy: el nivel esperado. Ustedes saben que uno de los significados de la palabra nivel es el punto que uno alcanza o el punto alcanzado en un proceso. Uno ha llegado a un nivel. Se habla del nivel del agua cuando hay inundaciones. Mire, el nivel llegó hasta aquí. En mi casa llegó hasta 2 metros. Se habla de un nivel alcanzado después de un proceso. Se habla de un nivel mínimo, medio y un nivel alto. Por ejemplo, se hace referencia a los estudios. ¿Qué nivel de estudio tenés? Y uno dice, bueno, yo tengo un nivel primario. Otro dice, bueno, yo hice la secundaria. Otro dirá, yo tengo un nivel universitario. Pero otros califican los niveles por la experiencia. Así me han dicho algunos que trabajan en empresas o en fábricas. Me han dicho, hablé con el ingeniero, y yo no tengo estudio, no tengo diploma, pero los ingenieros vienen a preguntarme a mí, porque tengo un nivel de experiencia que ellos no tienen. Ellos tienen un nivel académico, han hecho la universidad, se han graduado, pero en la práctica yo tengo que enseñarles a ellos, porque ellos no saben cómo se maneja, porque uno ha llegado a un nivel de conocimiento. En la iglesia se habla también de ambos niveles, del nivel del conocimiento y el nivel de la experiencia. Y viceversa en la vida cristiana. Se mira lo que conoce de la Biblia
pero también de su servicio, de lo que hace con su conocimiento, cómo se ha comportado en los diversos cargos a nivel local, regional, nacional o internacional. Son diferentes niveles de servicio. Cuando se elige a alguien para algún puesto, en cualquier estrato de la sociedad, ya sea en política, ya sea en una empresa, ya sea en los deportes o en la iglesia, y esa persona no logró lo que se esperaba de ella, se dice, no llegó al nivel esperado, o no estuvo a la altura de las circunstancias, o no fue la persona indicada para el tiempo indicado, para el lugar indicado. Esta fue siempre una preocupación que yo tuve aún para mí mismo desde el comienzo de mi ministerio. Pensaba que Dios me estaba llamando para algo tan grande que yo no tenía el nivel que se esperaba y tenía temor de fracasar en el ministerio. Lo que Dios esperaba de mí, lo que la iglesia esperaba de mí. Y yo decía, ¿y si me equivoco? ¿Y si no cumplo, Señor, tus expectativas? O la iglesia está esperando algo y uno no puede cubrir esa necesidad. Uno realmente puede sentirse fracasado. Tal vez esta también sea tu preocupación, tu miedo de aceptar una responsabilidad, porque crees que no tienes el nivel o que no tienes el tiempo que se requiere, lo que crees que tienes que hacer, y dirás, yo no me animo porque no tengo tiempo, no tengo la capacidad, no me he preparado para esto, o yo sé muy poco. Entonces a veces nuestra evaluación nos paraliza, nos bloquea, no nos permite seguir creciendo, porque puede ser que tengamos un concepto de nosotros muy bajo, tal vez el mínimo. Puede ocurrir al revés, que uno piense que tiene un concepto de sí mismo superior a otros. Entonces tiene un concepto a veces más alto del que debe tener. Uno puede pensar, bueno, esto es pan comido, es tan fácil, esto yo lo resuelvo en un instante. Y para otros dice, yo no sé cómo salir de este embrollo. Ahora, yo quisiera que todos los miembros de la iglesia podamos llegar al nivel más alto, el nivel más óptimo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos llegar a ese nivel? Para ser felices, para sentirnos realizados, para agradecer a Dios, para que realmente sentirnos que estamos con un propósito en el mundo, para algo Dios nos llamó y estamos cumpliendo con ese propósito, y por eso estamos tan felices, porque nos dieron la oportunidad para hacerlo. Algunos sienten que la vida no ha sido justa con ellos. Hay jugadores que se quedan sentados en el banco y el técnico nunca los pone, lo tienen ahí por las dudas, y él está pensando, pero si supieran cómo yo juego, yo podía revertir el partido que ahora está perdiendo 3-0, déjeme jugar. Y el técnico piensa otra cosa, tal vez no lo ve dentro de su estructura y pasa partido tras partido y se pregunta, ¿para qué me tiene sentado aquí? Es frustrante. Si nosotros pensamos que fuimos puestos para algo, que sabemos hacer algo y no nos dejan hacer, nos vamos a sentir muy mal. Pero Dios no es de aquellos que nos deja sentados cuando nos llama. Siempre tiene algo para hacer. Siempre somos jugadores en su reino.
Siempre tiene un proyecto, un plan para nuestras vidas. Y por eso anhelo que todos podamos llegar a esa meta que Dios puso para nosotros. Ahora, yo quisiera mencionar 3 niveles que veo en la palabra de Dios, del texto que hemos leído. Y quisiera ver primero vemos el nivel de las circunstancias en que se escribió esto, que Lucas escribió el relato de lo que ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Lucas nos describe estas circunstancias. Nosotros, es decir, después de la muerte, resurrección de Jesús, Jesús les dice que se queden en Jerusalén hasta recibir el poder de lo alto. Viene el día de Pentecostés, estaban 120 reunidos, una congregación pequeña. Pero después que el Espíritu Santo descendió sobre los 120 y el apóstol Pedro se levanta a explicar a la multitud que se habían reunido porque escucharon una explosión, un gran estruendo y corrieron. En aquella época no había fuegos artificiales, el tema de la pólvora, era un invento chino y vendría después, y todo el armamento con la pólvora vendría siglos después, así que en esa época, en un día claro, un día de sol, no había nube, de pronto hay un estruendo y el tiempo, ¿dónde viene ese estruendo? ¿Por qué ocurre un estruendo? Así que la gente corrió y escuchó a Pedro dando un tremendo mensaje, explicando que lo que estaban oyendo y viendo no era de desquiciados, borrachos, como ellos algunos decían que estaban todos borrachos. Les recuerda la profecía de Joel, que vendría el Espíritu Santo, que Dios derramaría el Espíritu Santo. Se convierten como resultado unas 3.000 personas y se bautizan. Ya la iglesia pasa de 120 a 3.120, una enorme cantidad. Y comenzaron a compartir las cosas, comer en las casas, vivían con la alegría, con sencillez de corazón, adoraban a Dios, se reunían en las casas, se reunían en el templo todos los días, hasta que entra la segunda etapa. Pedro y Juan van al tiempo de la oración, a las 3 de la tarde aproximadamente al templo, y en la puerta La Hermosa ven a un paralítico, un lisiado que está pidiendo limosna, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y se le enderezaron los tobillos, los pies se sanaron completamente, el hombre dio un brinco, un salto, y comenzó a alabar a Dios, a saltar. Todo el mundo lo conocía como un lisiado. Y ahora, ¿cómo puede ser que esté sano? La multitud comenzó a correr ya, no por el estruendo, sino por un milagro. Y corrieron y se reunieron, y Pedro entonces da otro discurso, y al término del discurso 5.000 personas creyeron en el Señor, así que ya la iglesia no era de 3.000, sino podíamos decir de unos 8.000 personas, pero en ese proceso de entre los 3.000 y los 5.000, dice Lucas, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que nos encontramos entonces con una iglesia aproximadamente de 10.000 o 12.000 personas, o tal vez más, según el cálculo. La situación parecía inmanejable, no es lo mismo. Se manejaban más o menos bien con 3.000, pero con 10.000, y sigue creciendo. En esa circunstancia de tremendo crecimiento, comienza a haber una situación de queja, de murmuración a causa de ese tremendo crecimiento, y que no podían atender a las necesidades de todas. Las circunstancias cambiaron. La iglesia siguió creciendo más y más. No podían atender. Y dice, y hubo murmuración.
de los griegos contra los hebreos, de los judíos por adopción, que eran los griegos, y contra los judíos de nacimiento como judíos, de los hebreos. Hubo quejas y murmuración de los prosélitos, o los judíos que venían de otros lugares y no habían aprendido el idioma hebreo y estaba fuera de la cultura hebrea, se habían criado en una cultura griega, pero eran judíos, ya sea por adopción o por nacimiento, pero no estaban en el nivel de los judíos hebreos. Y veía que evidentemente se atendía a las viudas de los hebreos y a las viudas de los griegos no. Cuando se usa el término viudas, tiene dos significados en el griego. Viuda es una mujer cuyo marido ha muerto, quedó sola, desamparada. Pero el término viuda también se refiere a una persona necesitada. Se incluye a los huérfanos, se incluía a las personas solas y enfermas, incapaces, se los llamaba viudas, es el término. Por eso a veces hay una generalización de una palabra, pero podemos dejar aún la interpretación, digamos, antigua, que se refería simplemente a mujeres. Pero si fuera así, que solamente mujeres que quedaron solas, no había obra social, no había atención, no tenían parientes, de pronto la iglesia asume la responsabilidad de cuidar, de alimentarlas, de proveer lo que necesitan. Y ahora había viudas que eran descuidadas. Evidentemente, las hebreas venían ya de un sistema de sinagogas locales. Dentro del judaísmo los atendían. De otra cultura no tenían eso. Entonces, lo que hacían los apóstoles cuando recibían las ofrendas, repartían, y los que siempre habían ayudado aún estando en la sinagoga, y saber una injusticia. Aquí hay una enorme injusticia, aquí hay discriminación, no sabemos qué le habrán dicho. ¿Cómo es posible? Si hablamos, es el amor solamente para las viudas hebreas y nosotros nada. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está el amor? Y comenzó a veja contra los apóstoles, porque eran los apóstoles quienes hacían la distribución. Ellos predicaban, ellos enseñaban, ellos les de comer. Bueno, estaban la ofrenda y repartían toda la tarea de la iglesia, lo estaban haciendo ellos. Entonces llegamos a digamos, el nivel de la circunstancia, el agua dando al cuello. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entramos al segundo nivel de liderazgo. La circunstancia. Ahora ellos podían atacar a las ramas sin problema. Podían empezar a hablar diciendo, ¿cómo puede haber murmuración en la iglesia? Es un pecado, y empezar a predicar contra la murmuración y las quejas. Eso es atacar no a la raíz del problema. Es cierto que murmurar es un pecado, como pasó también cuando María, la hermana de Aarón, murmuraron contra Moisés. Pero ¿por qué Moisés se habló con una cusita, con una negra? Y María dijo, pero ¿cómo es posible que mi hermano se haya casado con esa negra? Y dale, entre los dos. ¿Verdad? Dios se manifiesta y dice, venga Moisés, venga Aarón, venga María. Y le dice Dios, María, ¿cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y aquí te quedarás leproso. Y quedó blanca de lepra. Porque era una murmuración prejuiciosa, sin fundamento, sin que él no ningún mandamiento de Dios. Era una cuestión de, a veces la murmuración, a mí no me gusta, que me gusta, entonces que no se sabe o porque a mí me parece que es así o tendría que murmurar. Bueno, ahí se convierte en pecado. Pero en este caso, esta murmuración era una oración basada
en un hecho injusto. Y era verdad. Estaban siendo cuidadas las viudas. Los necesitados no estaban siendo atendidos. Y los apóstoles se dieron cuenta que no había una mala intención. Lo que estaban diciendo era cierto, nos equivocamos. No hicimos las cosas que tenían que hacer, así que reunieron a la multitud y le dijeron: mira, hermanos, nosotros no podemos hacer todo. Vamos a dedicarnos a la oración, vamos a dedicarnos a predicar, pero elijan ustedes, busquen, le dice. No dice elijan, dice busquen, porque tenía que encontrarlo. Enorme cantidad de gente, a 7 varones que tengan 3 características. Que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de... Ahora, vayan y con estas 3 características. Tienen que tener las 3, no una. Bueno, una sola, no, 3. ¿Es suficiente 2? No, 3 características. Así que los 7 tenían que tener 3 características. Y empezaron a buscar y encontraron un grupo de varones que tenían que tener buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? No significa, como algunos piensan, bueno, tengo un testimonio de cómo me convertí a Jesucristo y mi testimonio tiene que ser bueno, tiene que ser hasta, y bueno, no se refiere a eso. Aquí significa reputación, significa fama. Tienen que tener la gente concepto de ellos, que puedan dar una buen informe acerca de su conducta, porque sean honestos, que sean dignos de confianza, que sean cumplidores, que dicen algo y lo hacen, que hombres de palabra, que no han tenido problemas con la ley, que no hayan excesos, que tenga una buena conducta, que no sean violentos, traten a su familia, que no sean mal hablados. Es decir, que personas, ese buen testimonio, una persona completa, una persona madura. Un buen testimonio significa que tiene valores positivos, como amabilidad, la disposición para ayudar a los vecinos o a los necesitados. Si mandaran a la prensa preguntar, como preguntan a veces, un accidente o hay un ataque a un vecino con arma de fuego, entonces esta pregunta a los que están cerca: ¿cómo era este vecino que atentaron contra él? Era un excelente vecino, siempre ayudaba, siempre estaba dispuesto a una mano. Digamos, el concepto del vecindario de esa persona. Tendrían que buscar cómo era él más. Si era un hombre malo, que maltrataba a las personas, que las daba, que era leche hervida, se enojaba por cualquier cosa y se peleaba con todo el mundo, evidentemente no tenía testimonio. Entonces tendrían que salir: ¿quién ustedes conocen que tiene buen testimonio? A ver, y uno levantaba la mano, entonces hablaba: tiene buen testimonio, es una excelente persona, es una pena conocer, vamos a ir a hablar con él. Bien, entonces el segundo, vamos a ver si tiene un requisito. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenía que ver, a ver cómo es su... tiene un de Dios. O cuando habla, cuando predica, uno que Dios está hablando, hay algo de Dios en él, está lleno de Santo. Se nota el impacto de sus palabras. En mi adolescencia he leído un párrafo que he subrayado y después lo copié, Billy Graham, porque en esa época había como una discusión en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Algunos decían que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es irrepetible, ocurrió la vez en el día de Pentecostés. Nunca más ocurrió lo mismo que en Pentecostés. Fue único, fue cuando el Espíritu Santo y se quedó. Y toda persona que acepta tiene el Espíritu Santo y no necesita un bautismo del Espíritu.
Otros decían, no, una experiencia inicial, ya tenemos el Espíritu, pero necesitamos ahora el Espíritu Santo y que nos bautice con el Espíritu. Uno decía, no, que ya tenemos, no, que tiene que bautizar, no, que sí, que no, que no. Entonces Billy Graham dice, hermano, llámelo como quiera, llámelo bautismo del Espíritu Santo, llámelo ser lleno del Espíritu Santo, llámelo ser controlado por el Espíritu Santo, no importa cómo, pero una cosa necesitamos es ser lleno del Espíritu. Lo que necesitamos es poder del Espíritu. Sin el poder del Espíritu la iglesia no puede avanzar. Así que me tocó el corazón. Pues leo a Carlos Spurgeon, todos los grupos de más de 100 pastores que él ha dado y enviado a distintas partes del mundo. Y venía a Londres todos los años y él tenía un largo discurso de más de 2 horas, una semana con ellos. Y en esas 2 horas, 3 horas les hablaba de su propia experiencia. Me impactó una frase de él. Y él decía, aunque todo el mundo lo decía, que Spurgeon, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que ha impactado en su tiempo, sus libros hasta el día de hoy siguen siendo inspiración. Él decía, orad por mí, para Kenneth del Espíritu Santo. Oh, oren para que sepa qué hablar, qué decir, necesito de esa frescura. Siempre lo reconocí. Es decir, que aunque uno haya tenido una vez una experiencia de ser lleno del Espíritu, como quiera llamarlo, necesita únicamente renovar esa experiencia tu santo. Evidentemente, aún los hombres que uno consideraba llenos del Espíritu se dieron cuenta que siempre hay algo más de parte de Dios para nosotros. Así que primero tenían que buscar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Tercero, tenían que ser llenos de sabiduría. Hemos visto los significados, el significado de la palabra sabiduría, entre ellos la cordura, la prudencia, el buen tino, el tomar decisiones correctas, el saber ser en diversas circunstancias. Hemos visto también que la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura, luego amable, llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría que viene de Dios. Y hemos visto todo esto. La Nueva Biblia Española, en vez de sabiduría, traduce que tengan habilidad para administrar, habilidad para adelante. Eso significa tener sabiduría. Es otra acepciones de esta palabra. Y aquí una acotación. En un tiempo yo pensé que con estar lleno del Espíritu Santo no hacía falta nada más. Porque el que está lleno del Espíritu da testimonio. Porque el Espíritu Santo tiene poder y puede dar testimonio realmente poderoso. Podemos decir, bueno, está lleno del Espíritu Santo. Siempre la persona llena del Espíritu Santo va a dar un buen testimonio en su vida. No solamente hablando, sino comportándose, actuando, porque está lleno del Espíritu Santo. Además, yo pensaba que si está lleno del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, entonces estará lleno de sabiduría. Pero la pregunta es, ¿por qué los apóstoles separaron también buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría? Con el tiempo que yo estaba pensando esto, a pastores y líderes que han sido bautizados en el Espíritu Santo, que profetizaban, que hablaban en lenguas, que hacían milagros, pero luego me enteré que no tenían testimonio no tenían buen testimonio en su familia. Vi que algunos pecados graves, y eso me confundió. Y yo dije, ¿cómo puede ser esta persona que estoy seguro que el Espíritu vino sobre ellos? Y yo lo oí predicar y sentí la presencia de Dios y Dios lo usó, pero ¿cómo ahora su niño es tan pésimo? No podía entender.
O también las decisiones por falta de sabiduría, porque yo pensaba, tiene que tener sabiduría. Y vi que a muchos de ellos ni temor de Dios tenían. La sabiduría es el temor del Señor. Así que dije, claro, estar lleno del Espíritu Santo no es suficiente, más cuando al leer ya me encuentro con el rey Saúl, que fue lleno del Espíritu de Dios. Al principio de su reinado, pero a mitad estaba persiguiendo a David, queriendo matar a David. Miren qué testimonio. Quería eliminar a David, atravesarlo con su jabalina, con su lanza, en varias ocasiones. Llega al lugar de él, y había profetas profetizando, y el Espíritu de Dios sobre Saúl, y él comenzó a profetizar, a hablar del Espíritu, hasta que se le pasó. Era el mismo Saúl de antes, tan malo o peor que antes. Y hay personas, una experiencia con el Espíritu Santo gloriosa, genuina, pero termina y son un desastre, como Saúl, de matar a otra persona. Saúl es puesto a matar y perseguía a David para matarlo. Intentó de tantas maneras. Aún mató a los sacerdotes de Nob. Matarlos allí, un criminal, un asesino. Y sobre él había venido el Espíritu de Dios. Y eso me hizo madurar en relación con Dios. Yo puedo tener grandes experiencias con Dios, pero si mi testimonio no condice con eso, todo lo que yo haga perder. Yo tengo que tener un buen testimonio, conducta como Dios quiere, tengo que ser lleno del Espíritu Santo y tengo que tener sabiduría. Puedo ser lleno del Espíritu Santo y tengo buen testimonio, pero en las decisiones soy un fracaso. Entonces, tomo decisiones equivocadas aquí. Y van a decir, pero ¿cómo persona tan llena de Dios? Mirá la macana que se mandó. Bueno, pero no es una garantía el hecho que está llena, de hecho estar lleno de sabiduría. Por eso aquí separa bien claro los tres niveles, es decir, que se pedía a aquellos que iban a ser ministros, porque la palabra diáconos aquí se traduce ministros. Y el tercer nivel, el nivel de multiplicación. Después que eligieron a los 7 varones, dice, los apóstoles le pusieron las manos, y a partir de ese momento no solamente se añadieron a la iglesia los que habían de ser salvados, sino que los discípulos se multiplicaban y también no solamente se multiplicaban, sino que esa multiplicación venía por el crecimiento de la palabra. Porque dice, y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba. ¿Qué significa crecía la palabra? Uno puede decir, bueno, se expandía la palabra. Bueno, es una interpretación. Pero tenemos que recordar que todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, estamos en los ciernes de la iglesia. No estaban escritos los evangelios. Jesús no escribió nada, salvo en la arena, un poco en la tierra. Lo único que Jesús escribió. No había nada. No había, recordaban las palabras de Jesús y tenían el Antiguo Testamento, así que recurrían mucho al Antiguo Testamento. Pero ¿cómo decía la palabra de Dios? Podemos imaginar el hecho que ellos leían el Antiguo Testamento y, por ejemplo, hablaban de genealogía, ¿sí? Y a Mateo se le ocurrió, y hasta Jesús, ¿cuántas genealogías hay? Genealogía de ese. Y entonces él empezó a escribir en su evangelio, empezó así su evangelio con la genealogía, desde hasta David, 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Dijo a los hermanos, a los demás apóstoles, a la iglesia, hermanos, ¿sabes lo que descubrí? Que hay 14 y 14. ¡Qué bueno! Hay una revelación de parte de Dios. El número 7 se considera un número perfecto, pero aquí habla
de 14, el doble 7 en cada etapa. Dios tiene un plan en todas las cosas. Y comenzaban a descubrir cosas y leen, por ejemplo, en Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y está hablando de Jesús. Entonces, a medida que iban relatando el Evangelio, cada rato decían: y esto para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y la palabra de Dios crecía y crecía. Más pasajes del Antiguo Testamento. Lo que se refería a Dios se le atribuía a Cristo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice: porque yo, Jehová, soy tu Redentor. El Nuevo Testamento habla de que Jesús es el Redentor. El Testamento dice: yo soy el primero y el último. Y en el libro de Apocalipsis dice: he aquí dice esto, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, Jesús. Uno empieza a ver que, porque no hay mención, dice en Isaías: solamente yo, Dios, el que salvo. Y Pedro en su discurso dice: porque no hay otro medio de Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En ningún otro hay salvación por el cual nosotros podamos ser salvos. Pablo dice en cuanto a la mediación. Y Pedro dice en cuanto en que ningún otro hay salvación. Eso, ningún otro hay salvación, ya lo dijo Dios a través del profeta Isaías acerca de Dios. Entonces empezaron a comparar lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, lo que ellos sabían de Jesús y lo que Jesús había dicho, y la palabra de Dios empezó a crecer en ellos. Y vemos entonces varios documentos que empezaron a circular, que empezaban a escribirse en aquel tiempo, que se llamaba documento Q. Del documento Q aparece Mateo, le copia algunas cosas, Marco le copia otra cosa, y Lucas también, porque son muy similares. Evidentemente circulaba un evangelio que desapareció, que absorbieron los otros evangelios, que habían sido enriquecidos, y ellos lo enriquecieron mucho más. Pero Juan, que quiere llegar al mundo griego, posiblemente estaba leyendo la filosofía griega. Él vivió muchos años, más de 30 años en Éfeso, y Éfeso era el centro cultural del mundo griego, greco-romano, la capital de la provincia de Asia. Y lee de los filósofos griegos que decían de que el logos es el que une al universo. Los filósofos paganos griegos decían: el logos, el que une, es la fuerza unificadora del universo. Entonces Juan empieza a escribir su evangelio. En el principio era el logos, la palabra. Así dice en griego, logos. En el principio era el logos, o el verbo, la palabra. Y la palabra o el logos era Dios. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. De pronto comienza a presentar la palabra, Jesucristo, la palabra, el que une todo el universo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el apóstol Pablo recibe más palabras, después dice: en Cristo, por medio de Él, se hicieron todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por Cristo y para Cristo. Fíjense cómo crece la palabra. Y a medida que crece la palabra, la revelación, la iluminación, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Oh, que crezca la palabra de Dios entre nosotros. Que pueda crecer entre nosotros la palabra. Y que podamos ver esa multiplicación. A veces el Señor está en esta mañana hablando a tu corazón, hablando a tu vida. Y estás pensando: Señor, yo necesito un buen testimonio. O dirás: yo necesito que Dios me llene del Espíritu Santo. O dirás: yo necesito sabiduría. En fin, necesito las tres cosas, Señor. Necesito las tres cosas. Y podemos venir al Señor y dejar que Él trabaje en nuestra vida. Señor, yo quiero construir
un hogar que tenga buen testimonio, una vida de buen testimonio. Yo quisiera ser tan lleno del Espíritu Santo como pasó, fíjense el caso de Esteban. Esteban, que era un diácono, un ministro, estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban es un nombre griego, todos los que eligieron eran de origen griego, no hebreo. Interesante, la equidad. Cómo los apóstoles dijeron, bueno, ya tuvieron su parte, los griegos, los hebreos, su atención y todo lo demás. Ahora tenemos que compensar y vamos a nombrar a 7 varones de origen griego para que ellos también atiendan a las viudas de origen griego y que nadie se escape. Todos sean bendecidos a través de la iglesia. Sabiduría, equidad, Dios la había dado. Dios nos va a dar si nosotros pedimos, dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pedid y se os dará. Pidamos ser llenos del Espíritu. Pedid y se os dará. Dios va a cumplir su palabra. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y si quieres venir al altar y traer tu vida, tu carga delante de Dios y postrarte y decirle a Dios, Señor, tú conoces mi corazón, sabes lo que necesito, y puedas clamar a Él. Si te animas, pasa adelante y dobla tu rodilla ante el Señor, y Él oirá tu oración y concederá la petición de tu alma. Oremos. Señor, gracias te damos por esto. Gracias por tu palabra, porque hoy sentimos que hemos crecido en tu palabra. Tu palabra ha crecido en nosotros. Oh Dios, que siga siendo así. Y concédenos tener todos un buen testimonio, una fama en todo lugar donde estemos, una buena fama, que seamos llenos de tu Santo Espíritu, al adorar, al predicar, al orar, al servir, todo lo que hagamos, lo hagamos lleno de tu Espíritu. Y danos sabiduría para no equivocarnos, Señor, y llevar mucho fruto para ti. Bendícenos, acompáñanos, en nombre de Jesús. Amén.